¿Por qué tienes miedo? La respuesta biológica al miedo explica el proceso y a pesar de eso es difícil encontrar respuestas cuando nuestros miedos son irracionales ante amenazas improbables o que simplemente no existen. Conversamos sobre la ciencia del miedo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos sobre la ciencia del miedo y nos preguntamos ¿por qué tenemos miedo y cómo evitar que el miedo nos controle? Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte tendrás acceso a otras conversaciones y temas de interés, enlaces a los recursos que mencionamos y la posibilidad de dejar tu opinión y comentarios. Así que suscríbete hoy mismo. Aunque parezca mentira, el miedo es un sentimiento y un estado de ánimo muy útil y necesario para escapar de peligros que sin él no percibiríamos. Pero la sensación en sí misma es indeseable e incómoda. A nadie le gusta tener miedo. La mayoría de nosotros buscamos las causas de nuestros miedos externamente cuando nos preguntamos ¿a qué tengo miedo? Pero quizás una pregunta menos común, pero quizás de más valor es ¿por qué tengo miedo? La respuesta biológica tiene que ver con funciones importantes del cerebro. Ahí el tálamo decide dónde enviar los datos sensoriales. El córtex interpreta esos datos. El hipocampo compara las experiencias conscientes y establece algún contexto. La amígdala determina la posible amenaza y el hipotálamo activa la respuesta de lucha o de huida. Y a pesar de esa explicación biológica, científica, la pregunta ¿por qué tengo miedo? No parece tener respuesta cuando la causa de nuestros temores no es obvia ni racional. Son precisamente esos miedos irracionales y patológicos los que nos llenan de ansiedad incluso cuando la amenaza no existe o es tremendamente improbable. Así que, a pesar de saber de esa dinámica democrática de las neuronas a nivel práctico, debemos hacer algo para controlar el miedo antes de que el miedo nos controle a nosotros. Hace algún tiempo conversamos entre amigos sobre esta ciencia del miedo. En esos momentos tratamos de relajarnos en una cafetería conversando tranquilamente con Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano y Elsa Masón. Esta es parte de la conversación que tuvimos en ese momento y que ya está en marcha. Interesante, ¿no? Al futuro, a las cosas a veces, y hablabas de cosas que pueden ser, pues, objetivas, creo yo, y otras cosas que uno simplemente se las imagina, ¿no? Que pudieran ser interesantes, que también le afecten y se sienten tan reales en un momento dado para una persona, ¿no? Pero el futuro, cuestiones de salud, cuestiones, tantas cosas que en un momento dado uno como ser humano todavía enfrenta, ¿no? El miedo es irracional. ¿Siempre, Guillermo? Bueno, en un gran porcentaje. Yo me acuerdo de la teoría de Jung, el gran psicólogo alemán o filósofo alemán, depende cómo lo cataloguemos, que dice que formamos parte de un ente colectivo y él plantea este hecho. Él dice, todos nosotros tenemos terror a las caídas, por ejemplo, en los sueños, en las pesadillas. A veces nos encontramos soñando cayendo y despertamos todos sudorosos porque pensamos que efectivamente estábamos cayendo a un vacío. Es decir, yo pienso que tiene esos elementos irracionales, no siempre, ¿no? Pero creo que se nos presenta, como decía Juan Marcos, un terror, por ejemplo, ante la incertidumbre del futuro. Elsa, ¿tus miedos realmente son incontrolables? Pues yo creo que ¿O solamente lo aparentan? No, la verdad tengo que confesar que Elsa es una persona que no comunica miedos en general. Hay gente que sí podemos comunicar mucha Nomás ansiedad. Nomás te saco la vuelta cuando me das miedo tú. Bueno, yo sé que eso lo haces. Simplemente cuando me dejas hablando solo ya sé que es y sales corriendo es por miedo. Pero muchos de nosotros podemos mostrar quizás la ansiedad y el miedo y el estrés y nos preocupamos y el temor. Y otros somos como más aplomados ante situaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica, de niña, me daba, y no lo podía identificar, ¿no? Pero de adulto viendo hacia atrás, hacia mi niñez, yo tenía mucho miedo de fallarles a mis padres, de no cumplir con sus expectativas y
tratar de ser la buena niña, obediente, y eso era alto en mis prioridades. Y no sé de dónde viene. Qué interesante. De verdad, no sé. Pues yo conocí a tu papá y a tu mamá y son gente encantadora. Verdaderamente. No creo que no eran para producir te miedo. daría el miedo a ti también. Más bien al contrario. Son gente muy gentil, muy amable. Pero el artículo está apuntando a una cuestión que no solamente puede ser neurológica y hasta también hormonal, ¿no? En cuanto a que en el cerebro se producen transformaciones químicas o en el organismo que podrían producir estos miedos, lo cual me lleva al otro punto, es decir, muchas de nuestras emociones están almacenadas en transformaciones, yo diría, químicas y también eléctricas del cerebro. Eso poniéndolo en una cuestión muy racionalista, ¿no? Yeah. Pero el artículo está apuntando también a ese caso, ¿no? Sí, yo creo que hay diferencia entre los temores que podemos sentir por alguna situación en la que nos encontremos. ¿Qué tal si vas saliendo de algún mercado ya tarde en la noche y tu automóvil se encuentra ya solo al final del estacionamiento y tienes que atravesar? O sea, hay ciertas alertas, ¿no?, que surgen en nuestro organismo por ciertos juicios que estamos negociando en nuestra mente. Me debo de apresurar, ahorita me siento vulnerable, debo buscar la seguridad, pero luego también hay otro tipo de miedos a los que aludía Guillermo, que creo que son ya como fobias, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cierto temor a las arañas. ¿De veras? A mí, a la distancia, por favor, una araña. Y la mayoría de los reptiles. O sea, no... No, siento que si el mundo fuera sin ellos, yo creo que sería un mejor mundo, pero eso es de mi propia perspectiva, porque tengo cierta aberración hacia ese tipo de insectos. Pero no hay una capacidad, incluso cuando tú detectas algún tipo de fobias o de miedos irracionales, y quizás algunos de nosotros podemos identificar cada uno la nuestra, no hay una capacidad de preguntarse por qué y de investigar y de alguna manera de conversar con nosotros mismos y decir, ¿por qué tengo miedo? Y de alguna manera convencernos de que el miedo no es fundado. Hay cierta negociación, creo, internamente en ese sentido, Gerson, pero yo creo que al paso de los años, quizá la forma del miedo o el miedo a ciertas cosas cambia, pero siempre va a estar presente en la experiencia humana. Yo tengo miedo de estar encerrado en un avión con gente que no se ha bañado. Por eso, Guillermo, cuando tú y yo viajamos, siempre te sientas en el otro extremo. Hemos hecho grandes viajes a América Latina y siempre se me sienta en como tres líneas en el pasillo más adelante. Hay miedos irracionales, por ejemplo, hay personas que tienen un miedo, por ejemplo, a la muerte, ¿no? Y que lo que les da miedo no es el proceso mismo, sino la incertidumbre. A eso contribuye mucho a veces, digamos, positivamente la fe que una persona pueda tener de que hay una esperanza, ¿no? Pero hay cuestiones que no se pueden superar, ¿no? Hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a contaminarse, ¿no? Y lo he visto últimamente en muchos lugares en donde la gente anda con estas botellitas pequeñitas para limpiarse las manos, ¿no? Sí, o taparse la nariz, cosas así. O sea, hay un miedo a la contaminación. Que tiene que ver con una amenaza real, pero que está entonces desproporcionada. Y quizás la preocupación viene no ante la amenaza real contra la que tenemos que actuar o prevenir, ¿no? Pero cuando ya se convierte en algo que controla nuestra vida y produce efectos totalmente negativos. Estaba pensando la parte de control en eso, o la pérdida del control, ¿no? Ahora esta asamblea democrática de las células, de lo que sea, la neurona, eso sí que me ha llamado la atención, porque yo nunca pensé que hubiera democracia en mí. Hay una monarquía en Guillermo. Sí, en Guillermo es totalitarismo. Dictadura. Ya, pero el artículo dice que en la amígdala, la parte del cerebro donde se generan esto, funcionan neuronas que son miedosas, pero se contrarrestan con otras que no lo son. Y a mí me da la impresión que nosotros lo percibimos en términos de justamente hablarnos con razón y hablar a la razón y apelar a lo que sabemos de hecho, que contrarresta el miedo. Creo que democráticamente quizás no es la cosa, pero es una especie de convencerme de que quizás ante esta situación de pánico no debería tenerlo. Sí, o por el contrario, a veces en situaciones de pánico sí deberíamos tenerlo. Si estás, por ejemplo, en un trampolín, en una alberca, a punto de saltar, como saltan los que compiten. Los atletas. Sí, los que compiten en las Olimpiadas, pues sí, yo tengo miedo a saltar porque tengo miedo a lastimarme. Yo creo acompañaba a un amigo
que tenía una enamorada y vivían al lado de un cementerio. Y este amigo mío me invitaba porque él tenía miedo, pero yo tenía terror. Y entonces los dos avanzábamos al mismo paso y con la misma respiración. Cuando llegábamos a la casa ya nuevamente podíamos suspirar, ¿no? Pero era el miedo irracional a un cementerio. O sea, lo cual habla en un sentido de que estamos construidos de acuerdo también a las ideas y a las costumbres que la gente tiene. Podemos tener un autocontrol en algunas áreas, pero llegado un momento de la verdad es muy difícil, ¿no? Y al mismo tiempo, de alguna manera, o sea, Gerson, hablabas de racionalizar de manera que puedes controlar esos miedos, ¿no? Pero yo diría, hay todavía una fuerza mayor que bíblicamente podemos encontrar o reconocer. La Biblia lo reconoce como parte de la experiencia humana, pero vemos a alguien como el salmista traer la verdad objetiva o no objetiva a los miedos externos y internos y a hablarse a sí mismo esa verdad. Pero Jesucristo reconoce el miedo. Por ejemplo, cuando están los discípulos en la barca y lo ven aparecer a él y dicen, es un fantasma, y todos están muertos de terror, Jesucristo les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Y ahí es donde voy. Yo creo que la salvedad que nos hace Juan Marco de recordarnos esta experiencia entonces de Dios como una realidad en nuestra vida que puede eliminar absolutamente el miedo. Recuerdo también que en el Evangelio se nos dice que en el verdadero amor no hay temor, no hay miedo. Y ¿cómo la presencia de Dios entonces en la vida de una persona, como se nos presenta en el Evangelio, puede eliminar esos miedos que tenemos? Estamos apuntando a esa porque parece que tiene más miedo, ¿no? ¿Tienen miedo a responder a esa pregunta? No, creo que es el reconocer que lo que estoy pensando en un momento dado ante ciertas circunstancias, eso es lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Y no quiero decir, Gerson, que ha eliminado completamente el miedo, pero lo que me ha ayudado ante situaciones así, reales y no reales, internas y externas, es el reconocer que lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, no necesariamente es la realidad objetiva máxima, ¿no? Pero hay una realidad externa fuera de mí, independientemente de lo que siento, independientemente de lo que pienso, y que tengo que ajustar mi corazón especialmente a esa verdad, y me ayuda. Yo creo que Dios también nos trae una tranquilidad y una paz de cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Sabemos que al final de todas las cosas, cuando lo más importante, que es nuestra vida misma, encuentre su destino final, esa paz, esa tranquilidad de que ya pertenecemos a ese alguien que nos ama por la eternidad, que nos ha perdonado, que nos ha acercado a sí mismo, disipa ese temor principal, ¿no? El temor a la muerte eterna y a la separación eterna de Dios. Hay otra cosa más, y yo diría también que como el cristianismo y la fe cristiana es una cuestión de desarrollo, de madurez, de crecimiento, uno va aprendiendo en la vida también a aislar algunos temores irracionales, como lo decía antes, el temor a la muerte, y a digerirlo en un sentido y a vivir con él en el sentido de las proporciones. La fe, la confianza en Dios es más grande que el temor que uno pueda tener, pero eso se lleva a la práctica en la madurez, ¿no? en el desarrollo. Queremos invitarte a que explores más de esta ciencia del miedo y la promesa divina de compañía, incluso en las peores circunstancias. Suscríbete al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Spotify encontrarás también enlaces a los artículos que hemos mencionado en nuestra conversación. Además, podrás dejar tus comentarios y encontrar otros temas y conversaciones en nuestros archivos que también pudieran interesarte. De nuevo, encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier otra plataforma de podcast. Suscríbete hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Elsa Mazón, Juan Marcos Gómez y Guillermo Serrano por siempre estar dispuestos a conversar. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.